Qué bueno que escuchas Religión con Calle. Soy Joan Rodríguez Bebe y hoy vamos a estar conversando y también debatiendo un poco sobre el tema del aborto con Jay, que me acompaña hoy por primera vez. Así que Jay, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Seguro. Será la primera de muchas, me imagino. No, ¿cómo va a ser nosotros hablar de religión? No, no va a ¿Verdad? pasar. Casi nada. Pues mira, Jay, hace poco publicaste un artículo que ha causado cierta controversia entre tu audiencia. Por Yo alguna de las cosas que propones, pero sobre la propuesta que haces en el artículo, vamos a ir más adelante. Antes me gustaría comentar, ¿verdad? Que como bien señalas en ese escrito, en Estados Unidos hay una veintena de estados de mayoría republicana que han pasado legislación para prohibir el aborto bajo ciertas circunstancias antes de la viabilidad del feto. Y ¿verdad? Recordamos que la norma vigente es que los estados pueden regular el aborto, pero no lo pueden prohibir antes de la viabilidad, y después de la viabilidad, pues lo pueden regular. Me gustaría que explicaras qué es la viabilidad. Y esto te lo cedo a ti, a ver si tú lo entiendes mejor que yo. No, yo creo que parte del problema es que no se entiende el concepto de viabilidad porque los avances tecnológicos han llegado a un punto en que probablemente ya viabilidad sea cualquier momento. Eso es cierto. O sea, voy a explicar esto, ¿verdad? El caso leading, importantísimo, y yo sé que tú lo dominas como abogada, pero creo que el país debería también comprenderlo. El caso que resolvió este asunto, antes del 73, los estados decidían dónde se podía y dónde no se podía tener una terminación de embarazo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estados como Texas lo prohibían, mientras que estados como Illinois lo permitían. Puerto Rico tenía una legislación extraña y en Puerto Rico se sabía que se hacían, pero no necesariamente era sobre la mesa, era un asunto más bien escondido en ciertos hospitales y demás, que no vamos a entrar en detalles de eso porque estaríamos toda la hora. Pero en el 73 el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve, basándose en un caso bastante contemporáneo, que como había un derecho a la intimidad, la mujer tenía el derecho sobre su cuerpo. Y dice el tribunal, en caso de Roe versus Wade famoso, que es tan joven, ¿verdad? Norma McGovern, que ella podía haberse hecho un aborto dependiendo de en qué trimestre. O sea, los primeros 3 meses del embarazo o la regulación del Estado era mínima. Cuánto podía el Estado prohibir o regular o ponerle condiciones para alguien abortar era mínimo. Después de eso aumentaba cuánto un Estado podía regular. El punto es que después de eso ha habido muchos casos que han seguido, Planned Parenthood, Casey y demás, que son casos que resuelven, bueno, una vez es viable, pues ahí el Estado pudiera tener un interés de proteger al feto. Al no nacido. Al no nacido, correcto. ¿Qué ocurre? Que eso, ¿hasta dónde va a llegar ese punto? Pues nadie sabe la respuesta de eso porque especialmente ahora cambió en el Tribunal Supremo su composición y antes había un juez que era liberal en términos sociales como el juez Kennedy. También sabíamos que el juez Scalia, que murió, fue sustituido por el juez Gorsuch y ahora el juez Kennedy por el juez Kavanaugh. Y por tanto, ahora hay una mayoría de jueces de tendencia conservadora en lo social. En lo económico había una tendencia conservadora desde antes, pero en lo social ahora hay una mayoría. Por eso, y tú entenderías que estos estados, aun sabiendo que sus legislaciones son inconstitucionales de su faz, lo están haciendo de forma intencional, y así lo han expresado, ¿no? Esto no es un secreto, para precisamente provocar una revisión, ir al Supremo, ¿no? Y que el Supremo tenga que expresarse sobre estas legislaciones. Pero siento que no hemos explicado todavía qué es viabilidad. Okay. Viabilidad era en el momento en que se resuelven los casos, cuando la tecnología avanza lo suficiente como para yo poder proteger al menor no nacido, al niño no nacido, pues hasta dónde yo puedo decirle, pues no puedes tener una terminación de ese embarazo porque yo como Estado quiero proteger a ese niño por nacer. La respuesta a esa pregunta ha sido una incógnita porque yo creo que ya probablemente existe la tecnología para que desde el momento del cigoto, desde el momento de la mera, ¿verdad? El acto del embrión, después del acto sexual, justo después de eso, ya hoy día probablemente hay tecnología, y si no la hay, pudiera haberla, que se asegure de que alguien puede nacer fuera de la barriga de la mujer. Por tanto, yo sigo protegiéndole la intimidad a la mujer, porque la mujer tiene su intimidad, pero como yo quiero proteger ese feto, yo solo puedo extraer a esa mujer y ponerlo en una máquina que lo proteja. Para que se desarrolle. Correcto. Una vez eso ocurra, que probablemente ya está, y no lo tenemos, pero sabemos que está, que probablemente o está por hacerse, probablemente ya pudiera prohibirse el aborto totalmente. Pues me gustan tus planteamientos, Jay, porque verdaderamente el debate sobre este tema se ha concentrado prácticamente exclusivamente en el asunto del derecho de la mujer a elegir. Ciertamente esto es un
asunto importantísimo. Ciertamente el derecho de la mujer a elegir es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto. Entonces yo creo Como que, ninguno de los derechos. claro, entonces yo creo que precisamente debemos de plantearnos cuáles son otros de los argumentos que se tocan sobre este tema para tener una perspectiva más amplia sobre el asunto. Y deberíamos de ir, Jay, sobre las legislaciones particulares que se están aprobando en estos estados para precisamente entrar en esta conversación, y una de ellas gira en torno a prohibir el aborto a partir de la etapa gestacional, que eso es, ¿verdad?, lo que estaba comentando ahora. Y hay, por ejemplo, hay estados que dicen después de la 6ª semana, cuando se escuchan los latidos del corazón, pues se va a prohibir. O nosotros aquí en este estado... El problema para mí es, perdóname que te interrumpa, esa legislación que parece que es la más restrictiva que he visto hasta ahora, no sé si tú has visto alguna otra que recientemente se está pasando, ¿cuándo alguien se entera de que está embarazada? Y te pregunto eso porque... ¿Verdad? Yo obviamente no he estado embarazado, a pesar de que tengo una barriga Qué de por bueno, vida, vaya a pero saberlo. tú sí. Pregunta, ¿tú te enteraste de que estás embarazada de inmediato? ¿Fue un embarazo, tus embarazos fueron Yo me planificados? enteré bastante rápido, pero... Sí. Y de hecho ya la semana 7ª escuchaba los latidos del corazón del Exacto. bebé. Así Pero que en algunos casos se habla de que ya hay latidos del corazón desde las 3 semanas. Así que yo me tenemos... enteré, de hecho, yo creo que como la 5ª, más o menos. La cosa es que en la práctica estos estados están prohibiendo el aborto, en la práctica. Por eso, o sea, entonces, hay otros estados que de hecho también están legislando para prohibirlo a partir de la semana 15, etcétera. Y yo creo que realmente lo que provoca estas legislaciones es resucitar el debate de qué es lo que se aborta. O sea, qué es lo que se está abortando. ¿Qué es lo que existe dentro del vientre de la madre? ¿Es una vida humana? ¿Es una persona? No es persona. Y yo creo que esta pregunta, y dentro de este debate, es imprescindible para uno realmente tener una postura frente a este tema. Así que es mi opinión que estas legislaciones apuntan hacia esta dirección. Vamos a plantearnos a la luz de la embriología, a la luz de la antropología filosófica, qué es realmente lo que existe dentro del vientre de la madre. Y yo creo que hay 2 corrientes principales. Una, ¿verdad? Y aquí después tú comentas tu opinión, pero te veo con cara como que va a explotar. No, lo que pasa es que y la razón por la cual yo estoy aquí, ¿verdad? Principalmente por mi columna del pasado lunes, yo creo que que debemos estipular que esto va a ocurrir. O sea, ya no es una cuestión de opinión. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que el aborto, nadie celebra. O sea, yo no conozco a alguien que diga, aborté. O sea, yo no conozco a nadie que diga eso. Al revés, es un momento bien difícil y bien duro. El problema para mí es la consecuencia de prohibirlo, que es lo que no veo en el debate. O sea, entonces Sí. de ahí escribo mi columna y no voy a plantear los hechos, y planteo mi columna de, ok, estipulemos que ya el Tribunal Supremo, con la nueva composición, va a permitir legislación al punto de restricción de que básicamente sea prohibido el aborto. No puede haber aborto. Bueno, pues eso tiene unas consecuencias. ¿Cómo vamos a lidiar con esas consecuencias? Es lo que yo quiero que debatamos. Y lo No podemos hacer, nosotros, no nosotros dos. No, pero vamos a hacerlo más adelante. Sí, no, pero me refiero a la sociedad, Sí. porque yo creo, Joan, que la gente que tiene la posición conservadora como tú, ganaron. O sea, yo creo que esto es cuestión de poco tiempo a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos diga, ¿sabes qué? Si los estados quieren prohibir el aborto desde el momento de que hay un latido del corazón, es válido. Si eso es así, y es un planteamiento que está basándose en lo que dicen la Federalist Society, o sea, aquí hay un grupo de conservadores que lleva tiempo trabajando esto por décadas, desde los años 80, y lograron poner jueces conservadores en la corte, desde la Universidad de Chicago, para aquellos que no saben, Federalist Society lleva años tratando de poner jueces conservadores. Y estos jueces llegaron a la hora a la posición de ser mayoría. Entonces, yo creo que el debate de todo lo adicional es importante. Y lo que va a pasar es que estados como Illinois volverán a permitir el aborto, y Nueva York y California y otros estados como Kentucky, Arkansas, Ohio. Jay, pero se va a volver entonces al debate de el derecho de la mujer a elegir versus el derecho, ¿verdad?, de otros a abogar por la vida del niño. Entonces, volvemos otra vez a esa dinámica. Porque eso se ganó. Fantástico, Joan, eso se acabó. fantástico, Ya pero el es que Tribunal Supremo va a resolver Jay, a favor de los conservadores. fantástico, pero hace falta para el debate saludable, social,
que se hablen de otros temas, de otros asuntos, de la razón de ser, porque si no, nos quedamos en un asunto, ¿verdad?, unidimensional. Entonces, yo lo que estoy planteando, y por eso es que estaba hablando, y ya llegaremos a tu propuesta, pero vamos a entrar en una conversación sobre por qué se llega a este punto, por qué llegamos aquí. Y uno de los planteamientos que te hacía era el asunto, ¿verdad?, de que yo creo que se resucita el debate de que la gente se tiene que preguntar qué es lo que se aborta. Yo exhorto a que todo el mundo busque videos de cómo es un feto de las diferentes etapas de desarrollo para que vean realmente con sus ojos qué es lo que hay. Pero más allá de eso, Jay, hay dos grandes corrientes. Una que plantea que hace un análisis cualitativo y dice, bueno, es que es persona humana la que llega a tener estas cualidades, que de ordinario, las más importantes y las que se destacan tienen que ver con la racionalidad y con la autoconciencia. Pero hay otra línea de pensamiento que dice, bueno, es que es persona quien precisamente por serlo podrá llegar a tener esas cualidades. Y son dos cosas distintas. Entonces, y hace lógica, porque nadie tiene una varita mágica para decir 1, 2 y 3, ¡boom!, que se haga un ser humano. O sea, ciertamente estas primeras etapas... Cuidado, porque bueno, tal vez lleguemos. Por eso estoy diciendo que todo sí, pero a donde voy es que es persona, en mi opinión, o sea, si tú no puedes llegar a ser persona si no has nacido desde un primer momento. Y ese debate es importante que se dé. Te pregunto, ¿verdad? Y de nuevo, estamos en Religión con Calle, así que estamos tratando de simplificar, ¿verdad? Y tratamos de hablar con la simpleza, ¿no?, del asunto. ¿Pero qué tú crees? Pero voy, ¿Qué? a eso voy. O sea, si mañana clonan a Joan Rodríguez Bebe y hay otra mujer Ay, Benito, me va a dar pena con la sociedad. Idéntica a Joan Rodríguez Bebe. Esa cosa ahora clonada, ¿no es un ser humano? O sea, entonces, ¿me entiendes? O sea, que yo creo que, de nuevo, el debate de qué es un ser humano y qué no lo es. O sea, si yo veo a Dolly, cuando clonaron aquella famosa oveja, y la clonaron e hicieron una Dolly idéntica a la otra oveja. Hicieron Dolly parte 2. Pregunto, bueno, Dolly realmente era la oveja, la clonada. Pregunto, ¿ya no es oveja? Porque no se hizo a través de un parto natural. Yo creo que sigue siendo oveja. O sea, así que... Ese es otro debate, ¿verdad? No, mi punto es, ¿no? Y lo traigo porque ¿qué es un ser humano y qué no es un ser humano? Pues la respuesta es yo no sé. Okay. Yo sí sé que estamos en un momento histórico donde ya ese debate se acabó. En mi opinión. Bueno, pues en mi opinión no se ha acabado. Desde el punto de vista social, no. Desde el punto de vista legal. Bueno. Sí. Desde el punto de vista de religión, no. Ese debate seguirá para siempre. Pero yo creo que es una pregunta que todavía es importante. Y no solamente es importante, es fundamental que todo el que asume una postura sobre el aborto se plantee. Esa es mi perspectiva. Por otro lado, Jay, y de hecho, y para paréntesis, las grandes contradicciones, por ejemplo, hablando de qué es vida y qué es persona. Un bebé que nace prematuro a las 7 semanas, dime si eso no es un ser humano. Es un ser humano, ¿verdad? Nació y es un ser humano y todo el mundo, es más, la gente se desvive porque ese niño pueda estar bien y se siga desarrollando y pueda sobrevivir y tenga una vida plena. Sin embargo, ese mismo bebé, Jay, dentro del vientre de la madre, a los 7 meses, no es considerado persona y se puede abortar. Así que, por eso insisto, es importante este debate. Desde el punto de vista legal, no es persona. Legal, desde el punto de vista moral, sin duda, yo creo, y social, todos pensamos que hay una persona en potencia que se está desarrollando, obviamente, y que todos vamos a un proceso de desarrollo, como todos los seres humanos que nacemos, ¿verdad? Nos criamos y demás. Hay gente que dice que, y esto no es mi planteamiento, desde el principio del podcast estamos tratando de explicar lo que es las dos perspectivas, claro. No lo que necesariamente es mi oposición. Tratando de explicar el asunto, hay gente que va a plantearte que no se es persona hasta que tengas una conciencia social. Imagínate, pues, pero ningún recién nacido tiene conciencia, ni autoconciencia, ni es autónomo. Por eso, porque... Ningún recién nacido. Lo sé. O sea, conciencia social, pues, ¿qué es eso de conciencia? O sea, yo sé, nadie lo está planteando como que podamos matar niños de 2 años o menos como Herodes. Nadie está diciendo eso. Me alegra. Mi planteamiento es... Y donde yo creo, ¿verdad?, que es un poco difícil es definir qué es un ser humano, cuándo llega un ser humano a ser un ser humano a nivel legal, es más complicado y tiene unas consecuencias. Y por eso es que los jueces del Tribunal Supremo dijeron, ¿sabes qué? Ante todos los problemas sociales que nos va a crear definir que el feto es un ser humano desde el embrión, desde el cigoto, pues mejor... A pesar de todos los problemas sociales que eso pueda traer, mejor es dejar que el aborto sea legal a que sea prohibido. Y ese es el argumento, porque ese es el argumento de los jueces. O sea, el argumento de los jueces básicamente es, mira,
si yo prohíbo el aborto, voy a terminar creando un montón de clínicas ilegales que entonces van a prosperar y va a haber mucho dinero de ahí, igual que la prohibición de las drogas, igual que la prohibición del alcohol Ahí en es su que tú momento. planteas que el aborto no es un bien intrínseco, o sea, en el aborto no hay un bien intrínseco, sino que es un mal menor. Eso es lo que tú planteas en tu columna. No, mi planteamiento es que quienes defienden el derecho al aborto actual no lo ven como una celebración y una fiesta. Siempre hay gente que lo ve como celebración y fiesta porque siempre hay gente, ¿verdad?, que está, siempre hay fanáticos de todo. Pero la inmensa de la gente lo ve como un mal necesario. Sí. O sea, en ese caso, Jay, como te voy a, ¿verdad?, presentar mi punto de vista. Como yo pienso que lo que hay en el vientre de la madre o de la mujer es una persona. O sea, yo pienso que es una vida humana desde el momento de la concepción y pienso que hay una persona, o sea, que parto de esta premisa. Yo no puedo concebir que matar una vida humana inocente sea no la puedo calificar, no puedo decir es un mal menor, o sea, para mí simplemente es un mal. Entonces, no puedo tampoco pensar en que es razonable legalizar un crimen para que por lo menos el crimen se cometa de forma segura. Que eso sería, ¿verdad?, lo que básicamente como yo entiendo que tú lo estás explicando. Y voy a dar una analogía para explicarme mejor. O sea, por ejemplo, yo no podría pensar que es razonable que, como sabemos que los tiradores de drogas se van a matar entre ellos en algún momento, pues para hacer ese crimen de forma segura, pues yo voy a legalizar que se maten en un espacio específico, ¿verdad? Designo un lote de estacionamiento y digo, mira, en este lugar ustedes pueden ir allí y allí se pueden matar, porque entonces de esa manera, pienso yo, ¿verdad?, utilitaristamente, hablando de forma utilitaria, digo, ok, pues al menos lo legalizo para que se maten de forma segura y así protegemos al resto de la sociedad. Eso para mí es una analogía de lo que pasa en el caso del aborto. Se está legalizando un crimen para que se haga de forma segura, enfocado, ¿verdad?, obviamente en el bienestar de la mujer, para los que piensan que es bueno para ella. Así que por eso es que yo difiero de ti en cuanto a ese planteamiento. bueno, es que de nuevo, yo no estoy planteando necesariamente mi opinión. Yo tengo una opinión del tema y la puedo poner a explicar ahora. Yo sí creo que la mayor parte de la gente que cree que no se debe prohibir el aborto lo plantea desde la perspectiva de que es, dentro de todas las circunstancias, mejor o menos malo que sea legal a que se prohíba por todas las consecuencias sociales que eso tiene. Y esa es la posición de muchísima gente, porque de nuevo, yo creo que debe quedar claro, ¿verdad?, por lo menos yo lo veo así, ahora sí es mi opinión. Yo no creo que nadie celebra el acto. Y si existe alguna persona, pues será, ¿verdad?, ¿verdad?, un sociópata social o un psicópata. Yo lo veo más bien como que hay un montón de, por ejemplo, la niña que es violada debe ser obligada a cargar el feto y a finalmente tener un parto. Debe ser obligada a eso. La niña que es violada por su padre, como ocurrió en casos que conocemos aquí en Puerto Rico, que salió embarazada, que a la misma vez su hermano va a ser su hijo. Pues debemos obligarla a que tenga ese niño. Obligarla, de nuevo. O debe ser una decisión que sea de ella, esa decisión, y que no la sociedad le imponga a ella lo que debe hacer. La respuesta es a esa pregunta. Yo creo que es un debate que se acabó. Porque en mi opinión, tener ese debate es volver a revivir todo lo que hemos debatido. Mi planteamiento es... un debate que se acabó, pero me tienes que dejar contestarte porque... Ah, claro. No. Mi punto es que ese debate, el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a resolver pronto diciendo que sí se puede prohibir. Así que yo creo que en vez de seguir debatiendo lo que llevamos 60 años debatiendo, debemos ahora ver cómo vamos a resolver Pues vamos a eso, las consecuencias sociales que eso va a tener. Vamos a eso, pero déjame, ¿verdad?, compartir mi opinión sobre tu planteamiento último. Ciertamente esas circunstancias extraordinarias, porque son extraordinarias, no son la norma. ¿No son extraordinarias? Sí, son extraordinarias. No lo son. Aquí esto pasa bastante, desgraciadamente. Bueno, Familiares que violan niñas y quedan embarazadas, bastante. Son más extraordinarias en comparación con el número de mujeres que simplemente abortan porque sencillamente quiere ir a abortar just because. Sí, pero extraordinario significa... No es que no pase con regularidad, okay. es que en comparación de por qué las mujeres van a abortar, pues, ¿verdad?, hay una diferencia. Y típicamente la mujer va a abortar no porque está bajo estas condiciones. Pero como quiera, es mi postura, primero que es terrible y es terrible para las mujeres. O sea, yo no quiero de ninguna manera que se interprete aquí que yo no tengo ninguna empatía con la persona que pasa por una situación tan trágica como esta. Pero aún así pienso, primero, que desde mi
punto filosófico, moral, etcétera, que un mal no resuelve otro mal y que no se puede justificar matar a un ser humano para resolver un problema. Ese es mi planteamiento, ¿no? Yo sé que algunas personas plantearán, ay, qué fácil para ella decirlo, ¿verdad? Porque no, ella no está en esa posición. No, yo no digo No, que, yo no no creo digo, que sea yo fácil no para digo ti que es fácil, tampoco, yo no no. digo que es fácil, pero hay No, que, perdóname. pero hay que, Y yo creo que debe quedar claro aquí. Yo no creo que las personas que están en contra de la legalización del aborto lo dicen porque piensan que es fácil y claro. hay alguna gente que sí dice comentarios tan imbéciles, y perdona que lo diga así, pero me parece muy imbécil. Pues, ¿quién te manda a tener sexo? O ¿quién te manda? Bueno, pues, o sea, pueden pasar 800,000 cosas. Yo sí creo que las personas que piensan como tú, que tienen este pensamiento conservador sobre el tema y que piensan que debe prohibirse y las condiciones de que... Yo no le llamaría ni conservador, yo le llamaría un humano, de verdad. O sea, a mí utilizar todo el tiempo el concepto conservador es como que, wow, ustedes allá los conservadores religiosos que... usted no tiene que ser ni conservador, hay gente de izquierda, de centro, atea, y de todas las ideologías y creencias que realmente están en contra del aborto por esto mismo que yo estoy explicando. Así que un poco, ¿verdad? Pues hay que también tener cuidado de cómo nos encasillamos cuando hablamos sobre este asunto. Yo creo que es normal. Pero entiendo el concepto, cómo lo estás utilizando, pero... Yo creo que es normal que se diga que los liberales son los que están a favor y los conservadores son los que están en contra, ¿verdad? ¿Verdad? Me parece a mí que es normal eso, pero ajá. Pues, okay. Sí. Pues nada, ya antes de ir con lo de la propuesta específica que haces en tu artículo, Jay, quería terminar de conversar contigo sobre otras medidas restrictivas sobre la regulación del aborto, y unas están dirigidas a prohibir el método que se utiliza, porque en Estados Unidos, en el segundo trimestre, desde la semana 13 a la 20, creo que es la 28, se utiliza el método de succión. Y, ¿verdad? No sé si conoces sobre este método, pero tampoco sé si sabes exactamente cuán desarrollado está un bebé en esas etapas, pero invito a que lo hagan. Está bien desarrollado. El método de succión es un método de desmembrar al feto, o sea, de romperlo en pedazos en el vientre, o sea, entrar con aparatos, ¿verdad? Aparatos y romperlo, o sea, cogerte un brazo y rompértelo, o sea, la cabeza, el cuerpo, el torso. Y es un método bien cruel. Entonces, hay legislaciones que apuntan y dicen, nosotros queremos prohibir que antes de la viabilidad, ¿verdad? También se prohíbe el aborto por el método que se está utilizando. Y de hecho, en Estados Unidos es uno de los 7 países en el mundo donde se puede abortar a partir de la semana 20. No sé, y 20 es mitad del embarazo, Jay. Así que son cosas que hay que plantearse. ¿En qué etapa? ¿Cuál es el método que se utiliza? No nos podemos quedar simplemente en el derecho de la mujer a elegir. Hay que pensar un poquito más allá. Y además de esto, hay otras legislaciones que están dirigidas, y de hecho dicen que es la que más en mayor probabilidad tiene de que se revise en el Tribunal Supremo, es las que están dirigidas a prohibir el aborto por selección, o sea, lo que se llamaría un aborto eugenésico. Porque ahí hay personas que dicen, bueno, yo quiero abortar, el bebé es mujer, pues la quiero abortar. Entonces hay quienes plantean y dicen, no, el derecho al aborto se limita a que la mujer pueda decidir si quiere o no tener un bebé, pero no se extiende a que la mujer pueda decidir qué tipo de bebé quiere tener. Entonces, esto también es un debate importante y como te dije, aparentemente este es el que va a llegar al Supremo, uno que mayor probabilidad tiene, porque plantea un problema grande. O sea, si no se prohíbe el aborto eugenésico, estaríamos básicamente haciendo realidad el sueño de Hitler. O sea, nosotros los seres humanos decidimos quiénes valen la pena vivir y qué seres humanos tienen más valor que otros. Y está probado que la mayoría de los abortos son de mujeres. O sea, las que más abortan son a las mujeres, a las que queremos defender, ¿verdad? Las que abogan por los abortos, por el derecho al aborto. También, pues el niño viene con una discapacidad, no merece la pena su vida no merece la pena, y lo abortan. Y entonces hay que plantearse estas preguntas. ¿Se quiere un aborto eugenésico? Ok, yo creo que todas esas preguntas son válidas y creo que todas son preguntas que ya simplemente tienen una contestación. La contestación se acabó. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a resolver a favor de prohibir el aborto. Jay, o sea, tu propuesta. Pero de nuevo, ese es mi punto. Mi punto es, todos esos problemas que tú mencionas, sí, estoy de acuerdo contigo, son problemas y son cuestionamientos totalmente genuinos, válidos y que es terrible. O sea, yo creo que la experiencia terrible que hemos tenido, los que hemos visto cómo funciona eso, todas estas tecnologías y todos estos mecanismos y métodos, yo no creo que nadie lo celebre. Repito, o sea, yo quiero puntualizar esto porque yo no creo que es justo que se le vea como monstruo a una mujer que tomó esa decisión. Y desgraciadamente me parece que grupos de derecha,
grupos en general, conservadores en este tema, quizás en otros temas no, pero en este tema sí, demonizan a la persona que en un momento traumático de su vida tomó una decisión como el terminar de un embarazo. Yo no creo que eso está bien. Yo tampoco. Yo no creo que está bien que nos volvamos ahora ¿verdad? Como si ninguno de nosotros hubiéramos cometido errores en la vida y demás. Pero Jay, se trata es que lo que tú no, pero yo conozco mucha gente que sí. O sea, que convierte, o sea, yo he visto las manifestaciones donde están frente a una clínica o en el Capitolio y ponen las fotos del feto y ponen, mira lo terrible que se le hizo a ese niño o a ese feto o a ese menor, bla, bla. Y yo he visto cómo convierten a una mujer que cometió el error como norma. La chica de Roe vs. Wade se arrepintió y terminó su vida siendo una activista en contra del aborto. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mi planteamiento es, no demonicemos a la gente, porque tú no sabes las circunstancias particulares, no tú, en general. Uno no sabe las particularidades de ese momento, de esa persona y demás. Dicho eso, yo escribo en una columna diciendo... Cuéntame, ¿cuál es tu propuesta? Diciendo, mira, aquí hay una posición que ya tomó, o sea, esto es como... no se me ocurre un caso específico que pueda decirte, porque lo he pensado y le he dado vuelta, pero no veo ninguno que es perfecto. Pero es como si estuviéramos debatiendo el tema de las leyes de cabotaje, y lo voy a dar como un ejemplo sencillo. Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra, pero ¿sabes qué? Están ahí. No los vamos... esa es la realidad. Están ahí y van a estar ahí. Así que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es cuestión de tiempo que permita restricciones mucho más fuertes sobre el asunto. Y es muy probable que incluso llegue al momento de la casi prohibición, sin revocar Roe versus Wade, porque esa es otra. No tienen que revocar Roe versus Wade. Pueden usar la lógica de la mayoría del tribunal, del caso Roe versus Wade, donde decidiendo que en el primer trimestre yo puedo regular poco hasta que la tecnología lo permita. Bueno, pues ya la tecnología permite básicamente regulación casi completa. Al punto de que me parece a mí que estados conservadores, sabiendo cuál es el pensamiento de estos jueces, han dicho que después del momento de que se pueda escuchar el latido del corazón, es decir, tan corto como 3 semanas, como tan largo como 6 semanas, donde muchas mujeres se enteran de que están embarazadas a la 5ª y 6ª semana. O sea que vas a tener que tomar la decisión de inmediato si vas a querer tomarla. Por tanto, en la práctica esto lo que va a hacer es prohibirlo. Así que independientemente de cuáles son mis argumentos a favor o en contra, ante esa realidad, ¿qué va a significar para nosotros en la sociedad el escenario de que el aborto se prohíba en la práctica? Bueno, pues primero, obviamente, las clínicas que van a surgir, ¿verdad?, ilegales. Segundo, los nacimientos de niños no deseados, que no es mi opinión. La Universidad de Chicago hizo un estudio que dice que eventualmente eso aumenta la criminalidad y las consecuencias de la criminalidad y demás, porque obviamente lo más que necesita un niño, por eso es que todos los que estamos a favor de la adopción como estamos, creemos que la adopción es importantísimo promoverla como a los responsables, porque lo más que necesita un niño para una formación holística en su vida es alguien que le ame, alguien que se preocupe por él o por ella. Si no, se convierten en sociópatas y terminan en las gangas matando gente, ¿verdad? Como los Mara, etcétera. Y hay estudios del tema, y también, además de eso, mi planteamiento es vamos a tener que buscar lugares para centros de cuidado donde pongamos con una calidad de verdad, o sea, un centro de cuidado de niños e infantes y demás, puedan ir y puedan estar seguros de que se le va a dar una adopción digna, una vida digna en lo que adoptamos. En Puerto Rico, tristemente, hay hogares sustitutos de mucha calidad. Pero tristemente, en Puerto Rico sabemos que hay un problema de que muchos hogares sustitutos terminan siendo lugares de abuso, de maltrato. Y entonces tenemos un niño que está en el proceso de quizás ser adoptado y que en la mayoría de los casos no son adoptados cuando son removidos. Una vez si son removidos ya con más de 5 o 6 años, ya nadie los adopta. Y terminan viviendo experiencias dramáticas en toda una vida de maltrato. Entonces mi planteamiento es, ¿con qué vamos a costear? ¿Con qué vamos a pagar estos lugares? Y además, y esta es la parte más dura de todo, ciertamente muchas madres y padres que forman parte de la decisión toman... Sí, porque la verdad es que muchas mujeres toman la decisión a base de que el bambalán se arrancó y se fue. Exacto. Eso también es parte de... Pero muchas madres y padres que toman esta decisión o que llegan a un consenso sobre el asunto, lo hacen por condiciones
de salud que viene el menor. Condiciones bien serias en algunos casos. ¿Qué ocurre? Que eso va a significar que el Estado va a tener que gastar los planes médicos, los seguros, etcétera. Van a tener que invertir una cantidad dramática de dinero adicional para cuidados de niños que no hubieran nacido en otras circunstancias, hubieran sido abortados, y por tanto un procedimiento que cuesta $350, $500, no sé el número exacto que cuesta, pero que sé que está en esos números, pues va a terminar costándonos decenas de miles de dólares y por cada caso, probablemente millones de dólares. Bueno, pues, ¿cómo vamos a costear esas cosas? ¿Cómo vamos a costear centros de cuidado y cuidados médicos adicionales que habrá que tener? Mi planteamiento es que hay que buscar la forma de conseguir ese dinero. Y yo planteo que quienes están, y honestamente lo planteé para generar el debate, yo no tengo la solución al problema. Mi planteamiento es, bueno, si quienes más están cabildeando estos asuntos, quienes más están empujando a que los estados lleguen a estos asuntos, son grupos religiosos, bueno, pues vamos a ponerle un impuesto al templo, que un templo que valga más de $150,000, pues pague un impuesto especial. Y toda iglesia que tenga donaciones o ingresos de $300,000 o más, y lo puse como un ejemplo, pues pague un impuesto. ¿Por qué? Porque si yo estoy a favor de prohibir algo, yo estoy de acuerdo, qué bueno, prohibámoslo. Y las consecuencias de eso, ¿quién las costea? Bueno, pues te cuesta costearlas a ti para que cuando la gente plantee propuestas de lo que yo quiero prohibir, ok, pues eso va a crear 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Quién paga por 2, 3, 4, 5 y 6? Bueno, pues hay que buscar la forma de pagarlo y quizás si la gente lo pagara directamente, cuando plantea los asuntos, estaría en conciencia de que lo que estoy planteando va a tener unas consecuencias. Por tanto, aquí estoy yo para ser el primero que aporte mi parte de los costos adicionales que eso va a significar. Bien. Te escuché más de 5 minutos sin interrumpirte. Para que tú veas. Estoy impresionado. Esto es un evento. Pues mira, primero que todo, yo creo que la preocupación que tú traes es legítima y todo el mundo debería de hacérsela. Es que es real. O sea, yo creo que todos nos debemos de preocupar porque esos niños no queridos, ¿verdad? No deseados, que estarían, ¿verdad? Que llegarían a nacer, tengan calidad de vida, sean amados y tengan una posibilidad de futuro. O sea, que esto verdaderamente es una preocupación, Jay, que es de todos. O sea, yo puedo entender por qué. Yo no lo escucho en el debate, Joan. O sea, yo escucho a la gente que está en contra y a favor de hacer todos los planteamientos de lo horrible que es el acto, de lo horrible de todo, pero yo no veo esa otra parte. Yo creo que el que tú le hayas traído a colación, ¿verdad? Pues es importante y me parece que sí, que es algo que nos tenemos que ¿verdad? Nos tenemos que plantear como sociedad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo los vamos a atender? Porque realmente la preocupación del bienestar de estos niños nos corresponde a todos los ciudadanos. Entonces, ahora bien, sobre la propuesta específica, Jay, de que se le ponga un impuesto a las iglesias, porque son las que, y me gustó que dijeras las que principalmente, porque no son las únicas. Claro. Y eso le hemos hablado a saciedad, ¿verdad? Mucha gente que no va a ninguna iglesia está en contra del aborto, o sea, de hecho, yo creo que el tema del aborto es uno de los temas que recoge, y yo creo que las ideologías y las creencias más diversas. O sea, y que en las que coinciden, ¿ok? O sea, que hay un punto de coincidencia entre una variedad de formas de pensar. Así que eso era lo primero. La iglesia no son los únicos, si bien puede ser la mayoría en términos de que son los más vocales, pero no son los únicos. Ahora, mi problema con tu propuesta es que yo entiendo que sería una manera de penalizar la expresión. Porque si tú propones que se le imponga un impuesto especial a una iglesia por defender una postura públicamente y que eventualmente se llegue a ser política pública, tú estarías diciendo, yo estoy penalizando a X institución por defender su postura, su forma de pensar y abogar por ella. Así que para mí plantearía un problema de violación al derecho de la libertad de expresión, porque sería, si me expreso, me pueden penalizar. Entonces, mucha gente no se va a expresar. Así que ese es un primer planteamiento y una de las primeras críticas que tengo. Por otro lado, también digo, bueno, con esa misma lógica, habría que entonces empezar a ponerle impuestos a otras asociaciones o agrupaciones que defienden sus posturas y que eventualmente llegan a ser política pública y que tienen determinadas consecuencias. Y voy a darte un ejemplo. Uno podría decir, bueno, pues si las X agrupaciones o asociaciones ambientalistas son los que defienden que no se desarrolle un terreno porque entienden que hay un valor ecológico, pero al no desarrollar ese terreno se impacta el desarrollo económico de una comunidad y por lo tanto va a haber menos empleo, va a haber más pobreza, pues entonces habría que imponerle bajo esta misma lógica, ¿no?, de tu propuesta, habría que imponerle un impuesto
a esas asociaciones ambientalistas para que, como no se pudo desarrollar económicamente ese espacio, pues entonces ellas costeen la vida de los ciudadanos de esa región. O sea, eso sería, ¿verdad?, una comparación. Y eso a mí, pues, me causaría, ¿verdad?, preocupación desde un punto de vista de la dinámica social. Ok, Y- me dice cómo responder. Sí, y para terminar, Sí. mi otro punto, ¿verdad?, de por qué difiero de tu planteamiento o cuáles son las críticas que le tengo, es que pienso que ya la iglesia, y de hecho, las iglesias, por lo menos ya lo de la católica, ¿verdad? La iglesia católica es pionera en lo que se refiere a lo que es la ayuda humanitaria, o sea, y ya desde hace mucho, y yo no puedo revelar, no hay una fecha específica, pero la iglesia y las iglesias se han destacado por ofrecer ayuda humanitaria constantemente y lo hacen todos los días, Jay. Y yo no sé si hay algún estudio que cuantifique cómo se beneficia a la sociedad de la presencia de las iglesias en lo que se refiere a las ayudas sociales que ofrecen. Pero es importante también traerlo en el debate, porque entonces perdemos de perspectiva cuánto ya hacen las iglesias para ayudar a las comunidades desamparadas. Ok, yo respondo a tu planteamiento. Yo, como tú sabes, estudié para ser pastor y me consta del trabajo que hace la iglesia social. Por ejemplo, en mi caso, en la iglesia adventista, donde yo estudié para ser pastor y demás, y fui anciano de la iglesia ordenado por la iglesia, a mis 16 años, by the way. ¿Rejuveneciste? Más o menos, era un niño. ADRA, que era parte del asunto del, ¿verdad? Como Cáritas es la iglesia católica, ADRA es en la iglesia adventista. Okay. Pues sin duda hacíamos obra misionera, y hacíamos porque me incluyo, no hacíamos obra misionera, más allá de llevar literatura de nuestras creencias casa por casa, lo cual es válido y es parte de la libertad de expresión y demás. También es el asunto de llevar ayuda a la sociedad, porque a la larga Jesús no llevaba la palabra solamente, también llevaba el pescado y el pan, ¿no? Dicho eso, Joan, yo te puedo decir que difiero de tu respuesta por varias cosas. La primera, la iglesia tiene una exención contributiva por ser una iglesia. Así que la iglesia, como institución, tiene una exención, o sea, no paga contribuciones. Mucha gente que... Pero otras asociaciones no, eso voy, asociaciones sin fines de lucro. No, de hecho, toda corporación sin fines de lucro que en efecto no tuvo un ingreso sobrante, pues no paga contribuciones e impuestos. En el caso de la iglesia, además, tienen unos subsidios de energía eléctrica que son mínimos. O sea, aquellos que, ¿verdad? Realmente es mínimo. Así que ese ejemplo no lo voy a usar. Pero la iglesia no rinde informes. Y yo estoy en contra de que no se rindan informes de cuál fue mi obra social. No solo la iglesia, también las asociaciones ambientalistas. Y de hecho, en el caso de las asociaciones ambientalistas, por ejemplo, y uso ese ejemplo porque fue un ejemplo que me pareció que yo también lo pensé, pues la asociación ambientalista hace un argumento de, bueno, ciertamente vas a generar ingresos hoy, pero el costo eventual ambiental que va a generar eso va a ser mayor y por tanto la externalidad que eso crea... Sí, pero y también se puede plantear, y si dejan de nacer niños, ¿verdad? Pues también eso va a tener un costo en la sociedad, como pasa en diferentes países europeos. Es un costo también de que no nazcan. O sea, que en la eventualidad... De acuerdo, pero la pregunta es cómo, está bien, ¿y cómo hacemos que ese niño que creció tenga una vida plena? No, claro. Pues entonces, punto es, pues está bien, pero es que... te tuve que interrumpir, perdóname. No, pero es que yo quiero que nazcan los niños. O sea, yo quiero que nazcan, eso no es... Mi planteamiento no es... Oye, pero en cuanto a lo del rendir los informes, mira, yo creo que todo el mundo debe de rendirlos y ya todo está. El mundo, yo creo que si tú quieres una exención contributiva, deberías rendir informes de en qué tú usaste tus dineros y cómo. Sí. La respuesta a eso siempre ha sido que la iglesia se ha opuesto a rendir informes, ni mucho menos a que sus finanzas sean públicas. O sea, en Puerto Rico, las instituciones sin fines de lucro se han opuesto históricamente, no solo las iglesias. ¿Y todas las iglesias se han opuesto? O sea, todas. O tú conoces de algunas específicas. Como siempre, cuando esta propuesta no ha llegado ni a primera base, así que no he tenido ni que ir a dar su opinión. Bueno. Pues como tú sabes, el cabildeo en Puerto Rico y en los lugares cristianos es intenso en contra de que se divulguen. Por ejemplo, ahora mismo la Iglesia Católica, en el pleito contra las maestras, se negó a entregar los informes y los datos de sus ingresos, de sus gastos y de sus ingresos, de cuántas propiedades tienen. Y en el proceso de quiebra tenían que descubrirlo y le han desestimado el proceso de quiebra porque, entre otras razones, la Iglesia no quería divulgar, las diócesis distintas, no querían divulgar la información de sus activos. Y honestamente, yo tampoco estoy pretendiendo que aquí
tengan ahora que divulgar todos sus activos, porque la gente lo ve como una persecución en contra de la iglesia. Mi planteamiento es, lo que tú estás proponiendo tiene unos costos. Esos costos, ¿quién los va a pagar? Y aquí no estamos hablando de que no vas a conseguir un empleo en Baciatalega, en Loíza, porque los ambientalistas se opusieron a Costa Serena. No, no es eso. Estamos hablando aquí de que niños van a nacer y cómo vamos a asegurarnos de que ese niño tenga calidad de vida y el proceso de adopción no sea un proceso de los cuidados tradicionales que tenemos en Puerto Rico, donde sabemos que desgraciadamente hay lugares muy lindos, pero la mayoría de ellos se queja de que esos hogares sustitutos son lugares de maltrato. Bueno, ¿verdad? Ya yo te expresé cómo es que yo lo veo, pero yo creo que también antes de sugerir los impuestos, también deberíamos de sugerir otras cosas. Por ejemplo, deberíamos sugerir que se revise el asunto de la licencia de maternidad. Mira, hay países donde la licencia por maternidad es de 6 meses, es de 8 meses, es de un año. Entonces, fíjate, si mejoramos esa área, probablemente muchas mamás, muchas mujeres embarazadas dicen, voy a tener el bebé porque tengo un espacio para criarlo en ese primer totalmente año, a favor de eso. para ¿verdad? Protegerlo, incluso para que yo me recupere como mujer. Hace como 3 meses escribí una columna sobre eso, sobre la necesidad de traer más niños a Puerto Rico y incluso de inmigrantes y cómo tenemos que fomentar la maternidad y paternidad, entre otras cosas, ese tipo de licencia. Pues, otra, por ejemplo, es crear una licencia de paternidad. El padre... Indispensable. O sea, el padre es indispensable en este proceso y esto no es un asunto de que la mujer pare y le toca a ella bregar con el asunto. Mira, la realidad es que esto es un asunto que nos corresponde a ambos. Por lo tanto, una licencia de paternidad es importante en este proceso y probablemente si en ese proceso la mujer se siente acompañada, apoyada y hay un trabajo en equipo, ¿verdad? Porque esto es de parte y parte, entonces a lo mejor muchas parejas considerarían tener el bebé. Así que yo digo, antes de irnos 10 pasos, ¿verdad? Adelante, vamos 10 pasos atrás. Es que el problema de tu planteamiento, Joan, es que tú estás hablando de un issue de resolverlo con educación de la gente y con alternativas. Pero es no educación, es que se puede hacer mañana. Sí, pero mañana esas mujeres que piensan de una forma, no van a que me sumen a pensar porque mañana cambia la ley. Jay, no hay una varita mágica para nada. Ese es el problema, que si hay algunas varitas mágicas. O sea, ya en la clonación... Regálame una, por favor. Pues la clonación es una varita mágica. Por ejemplo, debemos nosotros, para el problema de población, resolverlo mejor con clonación en vez de con partos tradicionales. Pues yo no sé la respuesta a eso. O sea, pues vamos a pensarlo, lo hablamos otro día. Mi planteamiento, y hay unos problemas con la clonación. Por ejemplo, aquellas personas que plantean la clonación están dispuestos a costear lo que el proceso significa y lo que implica sociológicamente una persona que nace y que de repente no tiene esa formación ideológica, sociológica que deberíamos tener. Eso tiene unos costos también. Pero yo creo que llegó el momento de cuando tú estás planteando algo, tienes que plantear, ok, esta es mi propuesta, esta es la solución a los problemas que genera esta propuesta. Y yo noto que en el debate público eso no ocurre. Yo noto cada vez más que la gente plantea cosas, ok, en todos los ámbitos. Estamos hablando aquí, ya no estamos hablando solamente de este tema. No estoy hablando de este tema. Estoy hablando en general, o sea, de nuevo. Tú propones que si tú vas a tener una posición, entonces también tengas una propuesta para los problemas, las consecuencias de X posición. Te voy a dar un ejemplo concreto de algo que yo he dicho al aire. En Puerto Rico hay mucha gente que plantea que el problema de todos los problemas se resuelve con la estadidad. Y yo creo que el país tarde o temprano va a escoger la estadidad. Y eso va a ocurrir. Pero, ¿y qué va a pasar con las empresas, los profesionales que trabajan por servicios profesionales, las oficinas que van a tener que pagar más impuestos que ahora? El 80% de la población no va a pagar más impuestos, pero las empresas, negocios, oficinas profesionales sí van a pagar más impuestos. Así que, ¿cómo resolvemos eso? Esa parte de los estadistas, yo no escucho esa propuesta. Igual que no escucho a los independentistas decir cómo vamos a resolver el asunto de que se acabaron los fondos federales. Que vamos a tener una transición de 25 años. Bueno, pues hubo ya una islita que propuso lo mismo. Pero me has mezclado aquí los temas. No, te estoy trayendo dramáticamente. Cómo es que la gente propone un área. O sea, ¿qué vamos a hacer si los fondos federales nos va a adelantar y vamos a hacer una transición? Sí, y la otra isla que, o sea, y si lo administramos como hemos administrado el país en los pasados 50 años, ¿vamos a administrar bien los fondos que nos adelanten por 25 años para entonces irnos a hacer independencia? O en el ELA, vamos a quedarnos como estamos. O sea, mi planteamiento siempre es, lo que tú estás trayendo como posición tiene unas externalidades, le dicen los economistas, trae unas consecuencias. ¿Cómo vamos a resolver esas consecuencias? Y yo esa parte en el debate público no la escucho y me molesta porque lo ideológico es importante, pero lo práctico. Cuando, esta ideología
provoca esta práctica. ¿Y esta práctica cómo la resolvemos? Sí, ¿Cuáles sí. esos problemas sociales que van a surgir? Y yo noto que en la discusión del debate eso no está. Bueno, Jay, pues eso es una conexión importante que deberíamos, ¿verdad?, pues fomentar. Así que, sin duda alguna, pues que así se haga. Yo no veo ningún problema con esa forma de presentar propuestas y trabajar en sociedad. Bueno, vamos a plantear lo siguiente. La discusión más fuerte que yo he tenido sobre ese tema en los pasados 2 años ha sido el tema de promesa. La gente que se opone a promesa. La ley promesa, que es la ley, para aquellos que no saben, ¿verdad? La ley que Puerto Rico tiene actualmente, que plantea una junta de control fiscal y el acceso al proceso de quiebra. Bueno, pues yo puedo estar en contra de que nos pongan una junta, pero sin esa junta no había ley de quiebras. Así que, bueno, pues, ok, yo estoy planteando que no hay una junta. Chévere, qué bueno. No aprobamos promesa. Y no tengo entonces, pues hay que pagar toda la deuda y los síndicos que eso conlleva. Y la gente que va a decir, pues nuestros gobernadores del pasado firmaron con su puñito y su manita diciendo, primero cobran los bonistas y después cobra el pueblo. Eso lo dice la Constitución. Nuestros abuelos fueron a votar en el 1951 y en el 52 para decir, primero cobran los bonistas, eso está allí, primero cobran los bonistas y si sobra, para el pueblo. Pues, pregunto, lo único que detiene eso es la ley promesa. Pues, ¿qué hacemos? ¿Quitamos la ley promesa? La ley promesa trae una junta, sí, trae cosas malas, trae cosas buenas. ¿Cuál de las dos es la que yo voy a escoger? Bueno, pues yo no tengo problema en que tú digas, no quiero la junta. Ok, ¿cómo resolvemos el problema de que primero cobran los bonistas y si sobra, los pensionados, los viejitos? Ese es el tipo de discusión pública que yo quisiera que hubiera. Que la gente sea honesta y transparente y diga, ¿sabes qué? Yo estoy en contra del aborto totalmente. Eso va a conllevar que yo voy a tener que aportar más de mi bolsillo para centros de cuidado de calidad y un proceso de adopción que sea genuino y en prosperidad para ese menor. ¿Cómo lo hago? Pues aquí está el cheque, gente. Yo soy el primero en poner el cheque. O sea, ese es mi planteamiento. Ya lo dijiste. Yo soy el primero. Yo no tengo ningún... Y hay muchos testigos que nos están escuchando. Para cuidar niños hay que crear un fideicomiso. Y para aquellas personas que no me han dicho, ¿verdad? Pero esa propuesta es bien sencilla. Bueno, gente... Porque los chavos el gobierno los va a coger y los va a gastar. Por eso es que estoy diciendo que no puede pasar por el gobierno. Tiene que ser un fideicomiso aparte, que se administra aparte y que cada centavo sea publicado en internet. Que esas cuentas de banco estén publicadas 100% para asegurarnos de que cada centavo va a los niños. No puede pasar por las manos de los políticos porque tú sabes lo que va a pasar si pasa por las manos de los políticos. Muy bien, Jay. Pues nada, yo creo que podemos concluir con esa exhortación que me parece positiva, ¿verdad? Porque hay que estar en contra de ella. No sabría. Así que nada, gracias por estar conmigo. Al y contrario. ya volveremos a conversar sobre otros temas interesantísimos sobre religión con calle. Gracias.